Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque está conmigo la psicóloga Estelma, que nos va a hablar. Justamente estamos muy cerca del 14 de febrero, por eso un poco la dinámica de este podcast. Y pues bueno, vamos a reflexionar el día de hoy sobre la idea del amor romántico, sobre la idea de cómo ha cambiado el concepto incluso del amor o el lenguaje del amor con esto de las redes sociales, y también un poco sobre la sexualidad femenina, y vamos a ir interconectando estos temas. Estelma, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Cintia. Gracias por la invitación. Pues muy bien, lista para empezar con estos temas tan interesantes. Excelente, Estelma, qué gusto tenerte aquí y pues reflexionar sobre todo esto. Lo primero que me llama la atención, Estelma, es justamente esta idea del amor romántico. Fíjate que este podcast lo escuchan cada año. No, Spotify nos envía como unas estadísticas de cuántos te escuchan, si son hombres, si son mujeres, más o menos de qué edad, de qué país, de qué nacionalidad, ¿no? Y fíjate que este podcast lo escuchan muchas mujeres jóvenes. Me lo arrojó. Entonces, justamente me llama la atención porque las mujeres hemos crecido con esta idea del amor romántico, con las películas de Disney, del príncipe. O sea, te lo digo desde mi perspectiva, Tu ¿no? experiencia. Ujú. A mí me tocó ver estas películas, incluso consumirlas continuamente, ¿no? Todavía a una edad adulta. Entonces crecimos con esta idea de amor romántico, incluso en mi caso con literatura romántica, ¿no? Que Ujú. abonaba a todos digamos, a todos estos personajes como príncipes, princesas, y entonces, pues ahora los tiempos han cambiado. Entonces, ¿cómo ves tú esta idea del amor romántico, sobre todo en esta cuestión de siendo mujeres y creciendo con estos escenarios? ¿Cómo crees tú que se ha modificado? ¿Cómo crees tú que nos afecta todo esto que vemos, escuchamos o reproducimos? Ujú. Pues yo considero que sí se ha modificado un poco. Creo que el avance va un poco lento, pero que sí se ha ido pues modificando un poco, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, generaciones, o sea, arriba de nosotros, pues como nuestros padres todavía eran esa idea de que hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y es la cruz que te tocó cargar, ¿no? Entonces se quedaban pues en pareja o en relaciones por años y tenían un montón de hijos, y la edad en la que empezaban a tener hijos era 14 15 años, ¿no? Y era de tener un montón de hermanos y todo eso. Entonces, si nos ponemos a ver como desde antes, ahora, pues sí ha habido ciertas modificaciones, ¿no? Ya ahorita vemos familias como con menos miembros, y también un montón de divorcios, ¿no? No quiero decir que eso sea bueno, pero por lo menos está la opción y la posibilidad, ¿no? Pero sin embargo, también están estas ideas que desde el amor romántico nos pueden fomentar un poco como la violencia, ¿no? O sea, el machismo, etcétera, en donde pues la mujer luego lo que ve es como que tiene que ser rescatada, ¿no? O sea, como que esta idea de que el príncipe viene y la rescata, del felices para siempre, ¿no? O sea, como que te cuentan esta versión como muy romantizada de lo que es el amor, y pues luego está menos observada como la resolución de conflictos, ¿no? De qué implica estar en una relación de pareja y qué se tiene que hacer en una relación de pareja, porque lo que vemos es como algo, ay, qué bonito, qué padre, ¿no? Pero no se ve en sí, o no, luego no ponemos atención mucho como en que es un reto, ¿no? Vivir con alguien. Entonces sí creo que pues eso nos ha enseñado Disney, o sea, como este mal aprendizaje de como que todo va a estar bien, ¿no? Y no va a haber como diferencias entre las parejas, cuando la realidad es que sí las hay. Entonces sí creo que se ha ido modificando. Ya las mujeres a lo mejor se pueden defender más, pueden decir esto me parece, esto no me parece, pero sí creo que hay muchas expectativas o muchas ideologías que se siguen conservando, de tal forma que pues esperan ser rescatadas, ¿no? Que
pues sí, o sea, como que ponen como toda la energía, ¿no? En tener una relación incluso, ¿no? Hay muchas personas que sufren muchísimo por no estar en una relación. Y eso también creo que ha sido parte de los aprendizajes, ¿no? Como que eres feliz y estás en pareja, y si no, pobrecita, la que va a vestir santos, ¿no? Entonces, pues hay muchas ideologías que sí creo que nos afectan pues emocionalmente, ¿no? ¿Y cómo podríamos trabajar para, justamente dices que obviamente van a surgir conflictos y obviamente no va a ser como nos lo plantea el cuento de Disney? ¿Cómo construir una relación sana? Te digo, la mayoría de los que escucha este podcast son mujeres jóvenes, que a lo mejor es su primeras relaciones, que a lo mejor están aprendiendo a qué sí permitir, qué no, cómo se debe de construir una relación sana en este contexto o en esta modernidad. Ujú. Es una buena pregunta. Y creo, pues, que no hay como un manual. Bueno, fuera que hubiera como este manual que nos Sí. indicara cómo debe de ser, pero si algo creo o sea, es lo que se tendría que fomentar, pues, es la comunicación, ¿no? Creo que se tiene que poner sobre la mesa como qué quieres tú, qué quiero yo, porque luego muchas veces se da por hecho ciertas cosas, ¿no? Como que ya estamos en relación y yo asumo entonces que tú me tienes que llamar y yo asumo que entonces, no sé, me tienes que dar flores. Y asumo que, ¿sí me explico? O sea, sin que eso siquiera se cuestione, como de, oye, ¿te gustan las flores? ¿Te gustan los detalles? O tendríamos que hacer eso como por protocolo, puede haber otras opciones, ¿no? O sea, creo que no se cuestiona, sino simplemente como que hay un imaginario colectivo de qué es estar en una relación y desde ahí lo hacemos, ¿no? Las fotos de Instagram, como que se vuelve de repente como mucha pose y hace falta la conexión, ¿no? ¿Qué está atrás de esas fotos? ¿Qué está atrás como de esas flores recibidas, etcétera, ¿no? O sea, hay una verdadera conexión, hay una verdadera comunicación entre las parejas o simplemente es como seguir, ya sabes, el protocolo de estoy en relación y esto tiene que pasar. Entonces, o estos juegos, por ejemplo, me da risa, ¿no? Pues de que luego hay como ciertas estrategias como para ligar, ¿no? Entonces luego pasa que, no, pues me llamó, pero te dicen, si no te quieres ver muy, no sé, como muy rápida contestando, deja pasar, hasta la tercera o cuarta vez que te llame, contestas. Este, déjalo en visto un ratito y después ya para generar como interés. O sea, ciertas estrategias que realmente lo único que hacen es mandar mensajes equivocados, porque al final de cuentas no es un mensaje concreto y entonces el otro tiene que interpretar. O sea, yo no sé si me estás haciendo esperar porque estás ocupada, si me estás haciendo esperar porque quieres mi interés, ¿no? O sea, como que hay tantas connotaciones y hay tantas interpretaciones que se vuelve como bien complicado. Entonces sí creo que una relación sana tendría que tener una comunicación afectiva y efectiva, ¿no? En donde también exista pues esta palabra como ya ahora muy, muy de moda de responsabilidad afectiva, ¿no? En donde yo esté consciente de que no voy a estar jugando con las emociones del otro, ¿no? Si yo, mis emociones también son importantes como las del otro, el respeto, el consentimiento, y sobre todo esto que te digo, ¿no? Como que mi relación no tiene que ser igual a la de mi amiga o la de mi mamá, la de mi vecino, ¿no? O sea, tenemos que construir justamente, como dices, una construcción de una relación sana porque no es algo ya dado, o sea, no porque yo esté en relación significa que ya construí algo, ¿no? O sea, sí es una interacción en donde sí se tiene que, ir trabajando en que se vaya fomentando cosas buenas para ambos. Qué importante, ¿no? Y justo mencionas este tema de las redes sociales, ¿no? Qué difícil, sobre todo, por ejemplo, generaciones, por ejemplo, con las que me toca trabajar día a día, a lo mejor que ellos crecieron ya con las redes sociales, pero también, por ejemplo, en mi generación es complicada para los millennials, porque justo fuimos esa transición, ¿no? Que no había redes sociales y de repente comenzamos a crecer y comenzaron a surgir y comenzamos a aprenderlas a usar. Yo me acuerdo de que aprendí a usar Facebook, ¿no? Y obviamente esto cambió toda la interacción,
porque ya no solamente podía hablar, por ejemplo, con las personas a lo mejor que iban en mi salón, sino también a lo mejor, o en mi carrera profesional, ¿no? Sino también a lo mejor podía hablar incluso con personas de otras partes del mundo y esto cambió todos los códigos. Y todavía años después llega Instagram. 2, 3 años después llega Instagram y revolucionó todo el mundo, todo esto de la estética, la belleza, la, todo este, digamos que también reto. Y pues justo se han convertido en un reto, yo creo que para todos, ¿no? Incluso hasta para generaciones, si nos vamos todavía más arriba, para los, a lo mejor baby boomers o generaciones más arriba, el aprenderlas a usar también para lograr estas interacciones a lo mejor de trabajo o relaciones de pareja y todo esto, se han convertido en un reto. ¿Y tú cómo ves actualmente esta interacción? ¿Cuáles son los retos y cómo tenemos que lidiar con todo este mundo de likes, de poses, de a lo mejor de comparaciones incluso, ¿no? Ujú. Pues creo que tiene como sus dos vertientes, ¿no? Porque por un lado lo que veo es como que potencializa un montón como esta parte de la socialización, por ejemplo, o que te abre un mundo de posibilidades, ¿no? O sea, puedes estar, no sé, conectándote con una persona en China, en Japón, en Canadá, en donde tú quieras, ¿no? Gracias como a esta posibilidad Ujú. tecnológica y creo también que pues eso abre pues algo interesante, ¿no? O sea, como una, este, pues sí, algo que antes no se tenía, o sea, tenías que ir al lugar para poder interactuar con otras personas. Entonces, creo que por ese lado es algo como maravilloso, ¿no? El poder estar como tú en tu casa y el otro, del otro lado del océano y poder estar como relacionándose, ¿no? Pero sí creo que, o sea, algo que para mí ha sido como muy identificable, por ejemplo, en la consulta privada, son los motivos de consulta. Un motivo de consulta es como por lo que tú vas a un proceso Ujú. terapéutico, ¿no? Y algo que no pasaba antes es que un motivo de consulta fuera, es que mi novio le da like, ¿no? A otras personas, o es que tiene en sus fotos, mujeres, voluptuosas en traje de baño o desnudas o cosas así, ¿no? Este, o, eh, o le dio follow, ¿no? O sea, ese tipo de motivos de consulta, pues antes no se daban, ¿no? Y ahora es algo así como muy común y crea demasiados conflictos de repente el hecho de que, o sea, como esto de las redes sociales, revisé sus redes y me di cuenta es que vi a quienes siguen, porque le dio like, porque comenta, qué tiene guardado, ¿no? O sea, como todo eso antes no pasaba y ahora sí. Entonces creo que es un tema que sí reta, que sí veo que ha sido algo que ya es una preocupación actual, Sí, porque te digo, o sea, ya para que llegue a un proceso terapéutico, pues es porque, no, o sea, de verdad está nos está moviendo cosas. interfiriendo, ¿no? Sí, Ujú. sí, completamente, ¿no? Y pues obviamente eso está ligado como a esta parte de los celos, este, y de también justo como que toca también el amor romántico porque creemos que las personas son de nuestra posesión, ¿no? O sea, que de alguna forma también algo que promueve el amor romántico es la monogamia, ¿no? No me quiero meter en que si está bien o está mal, o sea, cada quien tendrá como sus puntos de vista, pero a lo que voy es como nos queremos apropiar de las personas, ¿no? Y entonces nos representa o nos significa mucho si alguien le da follow a otra persona, como si eso significara, de repente lo ponen como si fuera hasta incluso una infidelidad, ¿no? Ujú. O que alguien le dio like, le comentó, le escribió. O sea, hay ciertas cuestiones como para poner en debate si estamos hablando de una infidelidad o no, ¿no? Que eso nos llevaría como otra temática. Pero el punto Otro es que sí episodio. llega, sí, otro episodio completamente, pero sí llega como interferir tanto en la emocionalidad de las personas, y no solamente mujeres, ¿no? O sea, también hombres, Sí. porque lo que genera eso es demasiada ansiedad por no saber si soy lo suficientemente bueno, si va a haber alguien más que llegue y entonces como le va a gustar más, si se va a ir, ¿no? Con otras personas, si lo que ve en mí es lo suficiente, ¿no? Y entonces por eso también hay una ansiedad o una necesidad de estar
como siendo validado o aceptado, ¿no? Entonces también la pose, estoy comiendo esto, estoy en tal lado, fui de viaje y ya me tomé la selfie, ¿no? O sea, como venderte o darte, algo como para que tú me hagas check, ¿no? O sea, me gusta, me valida, y la otra, pues, es esta cuestión de el impacto que genera que otros que queremos, pues, validen, a otras mujeres o a otros hombres, ¿no? Qué importante. Este debate me recordó mucho lo que decías de este debate que también pues, daría yo creo que para muchos episodios de lo Sí. de la monogamia. Me recordó un libro de Aura García Junco que escribe justamente un ensayo citando a varios autores y todo. Justamente se llama El día que aprendí que no sé amar y me llamó mucho la atención justo porque abre la conversación por si sobre este tema y creo que es bastante interesante la manera en la que ella construye sus argumentos. No a favor ni en contra, simplemente ella expone ciertos argumentos, tanto de uno como de otro, ¿no? Y creo que ya queda en el lector la manera en la que cada quien se acomode o cada quien lo lleve en su vida personal. Y me llamó mucho la atención por si alguien quiere leerlo y todo. Se llama así, El día que aprendí que no sé amar. Y justamente hablando de esto, me llama mucho la atención esto que dices de justamente de las comparaciones y todo esto que genera, y ahora también con las redes sociales ha surgido una tendencia, o al menos yo lo veo mucho en TikTok, como esta tendencia en mujeres justamente del amor propio. De que, por ejemplo, que el amor propio, que a lo mejor es, a lo mejor irte a hacer las uñas, a lo mejor pintarte el cabello, cortártelo, hacer tantas horas de ejercicio, comer sano, que se vea la foto bonita para TikTok, todo este estilo de vida, ¿no? Que también ha venido a revolucionar, ¿no? Entonces, que a lo mejor que nuestro trabajo se vea la mesa, nuestra mesa de trabajo perfectamente ordenada y perfectamente ensamblada, ¿no? O por ejemplo, las cuentas de libros que sigo, que a lo mejor se vean perfectamente, a lo mejor Acomodados. ordenados Ujú, y instagrameables, ¿no? O digamos que los puedas publicar o que se puedan ujú. hacer viral en TikTok. Y esto me lleva ahora cómo podemos trabajar el amor propio o cómo han llevado las redes sociales a, digamos, este punto del amor propio. ¿Realmente el amor propio se ve así? Pues, o sea, fíjate que, o sea, ahorita que mencionas todo esto, más bien a mí a lo que me remitía en esto del TikTok, ¿no? Y de esto del amor propio, es que, o sea, veo no sé si llamarle como falso amor propio, pero también otras cuentas en donde no buscan como esa pose o esa que se vea perfecto, esa perfección, ¿no? Sino que muestran, por ejemplo, cuerpos, ¿no? Sí. Desde su transparencia, sin filtros, ¿no? Sin ponerle, ahora sí como que adornarlos de ninguna manera, en donde a mí me parece como, pues, sumamente importante como esta parte de hacerlo visible, ¿no? O sea, de hacerlo visible porque no todo es 90-60-90, ¿no? A lo mejor esas ya ni son las medidas, pero, o sea, al final no todo tiene que ser, delgado, bonito, estético, ahora estamos en lo coqueto, ¿no? Este, pero también hay otro tipo de realidades que me parece que lo más importante es que sean visibles, ¿no? Sí. Con las cuales también existan personas que se puedan identificar. Y entonces veo en TikToks bailes con cuerpos, ¿no? Que no entran en estos estereotipos de modelo, de delgadez, etcétera. Y que también eso me parece como muy favorecedor de las redes, ¿no? O sea, Sí. hablando de esto, ¿no? Y que ahí sí me parece que esto del amor propio tendría que ver con el sentimiento positivo hacia tu persona sin que tengas necesidad de filtrar algo, ¿no? Ujú. O sea, que simplemente sea como esto soy, ¿no? Y
que al final de cuentas tu opinión, bienvenida, pero no me va a afectar, ¿no? O sea, si a ti te gusta, qué bueno, pero si no te gusta también, eso no va a mermar el sentimiento o la validación que tengo hacia mí mismo, ¿no? Entonces creo que va desde ahí y no sería, o sea, ¿qué es lo que no sería? Como esta obtención de likes, de lo hago para que los demás o sea, me acepten, pero yo no me acepto, ¿no? O Ujú. sea, lo que busco es como agradar, como que pueda, verse bonito, verse bien, buscar el ángulo, filtrar, ¿no? Todo ese tipo de cosas para entonces que me digan, ah, ok, si eres, ¿no? O si te apruebo, o 1 millón de maquillaje, ¿no? A mí Sí. me impactan muchísimo estos videos de TikTok de cómo transformas tu cara pues sí, con maquillaje y los Sí. trucos que existen y de verdad se desmaquillan y Y dices, las nuevas o generaciones sea, invierten impresión. muchísimo en maquillaje. No, pero, o sea, cantidades Sí. exorbitantes, o sea, de verdad sí me impacta mucho porque todo es tendencia, ¿no? Todo tiene que ser tendencia Ujú. y nos vamos como en si la tendencia es natural o si la tendencia es ahora brillitos, ¿no? O sea, como que todo tiene que ver con eso. Y pues nos también creo que corremos el riesgo de vivir un mundo pues virtual más que real, ¿no? O sea, Ujú. vivimos más como en el aparato que en la realidad y eso hace que te desconectes de los otros. O sea, cada quien está conectado, pero a su celular o a su iPad, yo qué sé, ¿no? A la tecnología que tenga. Y se desconectan del cara a cara, ¿no? De lo presencial, de las interacciones entre las personas. ¿Me explico? Sí, qué importante esto. Y justamente creo que a todos nos pasó, nos ha pasado, incluso más grandes, no solamente jóvenes, que necesitamos el celular. Por ejemplo, a mí una vez se me olvidó, ya iba para el trabajo y se me olvidó, me regresé. Aunque iba con el tiempo justo, me regresé por el celular, aunque no iba a pasar nada si a lo mejor 8 horas de mi día no estuviera conectado, porque incluso traía otros aparatos, ¿no? Traía Ujú, este laptop, traía iPad y no iba a pasar nada. No, mi trabajo no dependía en ese momento, o al menos ese día no dependía del celular. A lo mejor un aviso urgente o algo, pues me hubiera podido enterar de manera presencial, ¿no? ujú, Pero justamente me llama la atención esta dependencia. Por ejemplo, cuando tengo que iniciar una clase, tengo que a lo mejor captar esa atención, o por ejemplo ahorita en el podcast, ¿no? Debo de captar la atención, o los que se dedican a hacer contenido digital, mucho te dicen que captar la atención en estos primeros minutos, primeros 3 minutos, creo que le dicen, para poder ujú. cautivar a tu audiencia. Y justamente eso me llama la atención del celular. ¿Cómo le podemos hacer para tener una imagen digital, pero al mismo tiempo no depender de este artefacto, y no a lo mejor que nuestra vida a lo mejor se gire en cuanto a lo mejor likes tenemos, a lo mejor en cuántas veces se compartió nuestro video de TikTok? Y créeme que es muy complicado muchas veces generando contenido, porque ya incluso estamos más al pendiente de nuestra cuenta de contenido que de la cuenta personal, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo podemos lograr este equilibrio entre a lo mejor el mundo digital y digamos que el mundo normal, y que esto no nos afecte sobre todo? Ujú. Pues sí, creo que es complicado lograr como el equilibrio en general, ¿no? Sí. Creo que lograr el equilibrio es algo que se escucha bien padre, pero luego es complicado decir, es de esta forma, ¿no? Pero sí me parece que habría que entonces significar, ¿no? O sea, como qué tanta importancia le voy a dar a una cosa y qué tanta importancia le voy a dar a la otra. Y que esa importancia no rebase mi salud mental, por así decirlo. O Ujú. sea, ya cuando yo vea que no me traje el celular y estoy súper ansioso, pues es porque a lo mejor ya me está llevando a un límite. Como ese microinfarto que te da de, ay, dejé el Sí. celular, ¿dónde está? Lo perdí, ¿no? O sea, es algo que hasta corporalmente sientes, ¿no?
porque depositamos un montón de cosas en ese aparato, ¿no? Entonces, de alguna manera sí creo que eso, ir observando, o sea, que no rebase hasta un punto en donde yo entre como en cierta ansiedad, ¿no? Y que es muy evidente porque sí pasa, por ejemplo, que vemos al otro que está interactuando con el celular y se ríe y tú, ¿con quién hablas? ¿Qué está pasando? ¿No? O sea, como que podemos ver ese nivel de ansiedad que me puede generar la interacción con el teléfono, o bien, que yo mismo, híjole, no sé, me puse súper mal porque perdí la pose, la foto, el Sí. atardecer, volteé y ya no estaba, y yo me vuelva loca con eso, ¿no? O sea, creo que esos son como el tipo de alertas que tendríamos que ir observando como para decir esto ya me está afectando a nivel personal, porque pues no es sano, ¿no? Que ya se rebase como ese punto y que entonces ya pierda mi estabilidad emocional por algo así. Sí, creo que totalmente pueden existir todos estos estímulos que digo, a lo mejor trabajándolos, podemos llegar a ese punto entre al mismo tiempo proyectar una imagen profesional, que es como por ejemplo la que algunos clientes o todo quieren comunicar, pero al mismo tiempo también que esto no nos afecte y no nos impacte de una manera importante. Y fíjate que otra cosa que me llama la atención, Estelma, actualmente es justamente este tema de la salud mental. Ahorita creo que las generaciones de ahora, creo que si hay algo que me encanta de ellos, es que ya no ven como un tabú como ir al psicólogo, ¿no? O a la psicóloga, o ellos ya lo dicen, me ha tocado que en clases incluso que no tienen que ver, por ejemplo, como la de literatura, ¿no? Que podría ser una cosa, alterna, pero ellos ya lo dicen, ¿no? Es que no, ayer fui al psicólogo y todo, lo platican como algo natural y eso me da mucho gusto y es algo que creo que hay que aplaudirles mucho, a lo mejor ese parteaguas de la generación millennial y que ellos vinieron a tomar como con la generación Z como con fuerza. Entonces, justamente me gustaría saber por qué es importante cuidar nuestra salud mental y cómo podemos hacerla para cuidarla como de manera continua o por qué es importante estar al pendiente de esta salud mental, ¿no? A lo mejor si nos duele una muela, pues vamos al dentista, ¿no? Tenemos esa inercia. Si a lo mejor nos duele el estómago, vamos con un gastroenterólogo, el oído y así. Pero muchas veces todavía hay mucho, digamos que desinformación y además hay cantidad ahora ya no es solamente, ya sabemos, yo creo que todos, que la salud mental hay que cuidarla, ¿no? Pero ahora influyen, por ejemplo, ciertas figuras justamente de redes sociales que a lo mejor no estudiaron psicología o no tienen estudios, no tienen diplomados, no tienen maestrías, no tienen todo este grado académico para darte estos consejos como los que tú ahorita nos estás dando y que se vuelven factores dominantes o estas figuras se vuelven tan importantes que te dicen, por ejemplo, que le dicen a los hombres, por ejemplo, cómo llevar una relación de pareja o que te dicen cómo, no sé, infinidad de cosas, pero el chiste es de que no lo estudiaron, no tienen el perfil, si vamos ahí por académico, simplemente tienen seguidores porque los han Ujú. generado por medio de la controversia. ¿Cómo podemos contrarrestar toda esta información? ¿O cómo podemos darnos cuenta de esa salud mental si nosotros queremos llegar a aprenderla o queremos llegar a cuidarla? ¿Cómo podemos contrarrestar toda esa información que vemos o todos esos perfiles? ¿Cómo podemos descartarlos? ¿Cómo podemos a lo mejor cambiarlos o no sé, quitarles peso?
Pues, es que es bien difícil porque sí, o sea, por un lado creo que hay más auge, o sea, hay más entendimiento, más conciencia de la importancia de la salud mental, o sea, creo que por fin podemos darnos cuenta del peso que tiene la salud mental, ¿no? Tan solo si nos ponemos a ver, por ejemplo, la tasa de suicidios, ¿no? Que existe pues, o sea, evidentemente todas las campañas que hay, ¿no? O sea, realmente creo que ya tiene el peso que tendría, creo que a lo mejor no todos se lo damos, pero sí creo que hay un avance en ese sentido, que ya no es un estigma como lo era antes, que ya no es tanto como de, ay, porque estoy loca, ¿no? O sea, sino que simplemente vemos que nuestras emociones están, rebasadas y entonces buscamos ese espacio como para ir acomodando cosas que a lo mejor en el día a día pues no podemos encontrar como ese espacio seguro en donde podamos ir aterrizando y acomodando esas cosas que nos afectan, ¿no? Y que además pues sea, como te repito, este espacio seguro, ¿no? En donde Sí, podamos realmente encontrar las herramientas necesarias para que nuestra salud mental esté cuidada, ¿no? Y que al final pues no es algo mágico ni es algo que incluso el terapeuta te vaya a dar. Eso es algo en conjunto que se hace desde el terapeuta y también desde la persona y estas interacciones, ¿no? Entonces, creo que por ese lado sí hay más apertura, pero también creo en esto que dices, que al final de cuentas hay muchos coach o personas que hablan bonito y que sí, entonces las personas lo siguen y que pues desgraciadamente creo que lo que falta es como esta toma de conciencia. Ahorita, por ejemplo, yo a los adolescentes veo mucho como que siguen esas modas, ¿no? Y pareciera que la Biblia TikTok nos dice, sí. o sea, lo que se dice es lo que es y no se cuestiona si verdaderamente sería de esa forma, ¿no? Entonces, creo que no nos gusta investigar, no nos gusta como cuestionar y entonces, pues es muy fácil adoptar esos lemas, esos pasos que nos dicen que hay que hacer para tener una buena relación de pareja, ¿no? Pero al final, como te decía anteriormente, pues no hay recetas, o sea, cada cabeza es un mundo, cada construcción de relación es diferente y cada persona pues tiene diferentes recursos, ¿no? Entonces no se puede como generalizar, por así decirlo, pero sí creo que la toma de conciencia de así como me duele la muela y voy al dentista, pues lo mismo y la misma importancia tendría que darse a emocionalmente estoy mal, ¿no? Me siento bajoneado, tengo episodios tal vez de llanto o de ira, ¿no? Porque no siempre va a ser como a través de la tristeza, también puede ser a través de la frustración, de la rabia, que estemos manifestando ciertas cosas y darle lectura como a esas emociones, ¿no? Creo que culturalmente pues nos enseñaron como al calladita te ves más bonita o el que se enoja pierde, ¿no? Y eso pues nos ha ido afectando en el sentido de que nuestras emociones a veces no tienen una lectura tan fácil, ¿no? Como de poder entender que a lo mejor ahorita decías, me duele el estómago, voy al gastroenterólogo. Muchas veces ese dolor de estómago significa otra cosa. O sea, tú puedes ir al médico y te dice, no, no tienes nada, pero me duele. No, pues no tienes nada y resulta que lo que tienes es una cuestión emocional, que nuestro cuerpo pues va a ir dándole el peso que a lo mejor uno no le va dando, ¿no? Y que se va a ir manifestando con alguna dolencia física. Y es la forma en que nuestro cuerpo tiene como para decir, hey, hazme caso, ¿no? Pero no todos tenemos como esta posibilidad de darle lectura a esos indicadores que nos dicen como, hey, algo anda mal, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que pues es complejo, pero en la medida en que aprendamos como a darle lectura a lo que vamos sintiendo y a ponerle nombre justo a lo que vamos, a eso que vamos sintiendo, pues creo que va a ser como más sencillo. Claro. Y pues, digamos que a manera de cierre, Estelma, algo que me llama mucho la atención y enfocándolo un poco al público desordenada, que te digo que por el momento son más mujeres y todo. Me sigue llamando justamente la atención el tema de la sexualidad femenina. Pareciera que ahora tenemos mayor información, pareciera que ahora ya no hay tanto tabú, ya vemos información por todos lados, por todas partes, pero creo que todavía hay, digamos que existen factores
que no sabemos o que se siguen considerando un tabú o que las mismas redes sociales llevan a que ahora sean un tabú. No sé, por ejemplo, hace unos años entrevistaba a una escritora que ella escribe poesía erótica y toda esta literatura erótica. Y entonces algunas personas me llamaban la atención. Yo tenía poco con el podcast y me llamaba la atención de este episodio, que muchos, sobre todo hombres, pero también mujeres, le daban como le daban me divierte a a Ujú, la publicación. Y yo la verdad tenía como poca experiencia en todo esto y lejos de enojarme, a mí me llamaba como mucho la atención, como yo tenía digamos que tenía esta idea a lo mejor de que ya ahorita iba a ser diferente, ¿no? Con toda esta apertura, que ya hay páginas, por ejemplo, de OnlyFans, de todo esto, ¿no? Ya cuando estaba esto, bueno, ya hay páginas básicamente dedicadas a esto, ¿no? A comercializarlo. Y entonces me surgía esta duda de hasta qué punto podemos nosotros como mujeres o cómo podemos hacer nosotros como mujeres para llevar esa sexualidad de una manera sana sin afectarnos a lo mejor físicamente o mentalmente. ¿Qué podemos hacer? Y con todo este mundo o con todo este mar de información que tenemos hoy en día. ujú. Pues bueno, primero, ahorita que mencionas esto como del me divierte, Sí. me lleva a pensar como en cómo la sexualidad genera un montón de cosas en un montón de personas, ¿no? Pero de que te genera algo, te genera algo. Entonces, creo que estos me divierte tienen que ver con eso que se genera, ¿no? Me remitió como a cuando tú tienes, no sé, un grupo de niños, ¿no? Y dices, el pene, y todos, sí, 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 ¿no? O sea, Sí. que les causa como entre nervio y risita nerviosa y así de, ay, dijeron pene, ¿no? Este, y creo que mi sensación fue más o menos parecida, ¿no? Siento, o sea, a manera interpretativa, me parece que ver pues eróticas como, jiji, como esta risa nerviosa, Ujú. ¿no? Que te genera cuestiones relacionadas a la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que pudiera ir por ahí, ¿no? Digo, desde la interpretación, pero lo que me parece como importante es justo ver todo lo que nos genera la sexualidad en general, ¿no? Y que puede ser miedo, que puede ser mucho placer también, ¿no? Pero que al final siempre hay algo que nos está generando. Y desde mi punto de vista creo que es importante ir observando qué es eso que me genera justo para llegar como a lo que tú me preguntas, ¿no? De esta como sexualidad sana que al final ya ponerle esta palabra pareciera que hay sexualidades no sanas, ¿no? Ujú. Y, o sea, no me gustaría que nos paremos por ahí porque al final toda sexualidad es, eh, digamos, válida, ¿no? Sí. Porque hay tantas sexualidades como personas hay en el mundo. De hecho, ya muchas personas vas a escuchar que lo hablan como sexualidades, ¿no? Dándole como esta connotación de que no existe una forma de vivir la sexualidad, sino que hay varias formas de vivirla, ¿no? Y de vivenciarse como desde ahí. Entonces, como respondiendo un poco a qué tocaría, me parece que lo primero tendrá que ser una revisión, ¿no? Interna y profunda justo de lo que me genera la sexualidad, ¿no? O sea, o más que la sexualidad entendida como sexo, porque luego muchas veces así se entiende, como si fuera, como si yo o sea, si hablar de sexualidad fuera igual a hablar de sexo, ¿no? Cuando la sexualidad es abarcativa, es algo que incluye un montón de temas, ¿no? No Ujú. solamente como el acto sexual, por así decirlo. O puede ser individual, ¿no? Sí, sí, o sea, evidentemente, ¿no? Es tu vivencia y no Ujú. puede ser igual a la vivencia del otro.
y desde tu experiencia y desde tu educación, porque al final todo viene influido desde ahí, ¿no? Desde cómo mis papás me educaron, si me dieron educación o no me dieron educación, si lo que aprendí fue simplemente lo que aprendí en la escuela, y una educación basada como en miedos, de no lo hagas porque te embarazas, no lo hagas porque te va a dar sida, o desde la reproducción del sexo para la reproducción ya, ¿no? O sea, como desde lo biológico, y pues obviamente dejando fuera un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que lo primero sería revisar, ¿no? ¿Qué tanta información tengo? ¿Qué me llama la atención? ¿No? Si hablarlo me es algo, que puedo hacerlo sin problema o me da vergüenza, ¿no? Si incluso decir esta palabra de pene, ano, vulva, es como, ay, ¿qué dije? O si puedo libremente mencionar estas palabras, ¿no? Porque sí me parece que luego a veces hasta eso cuesta, ¿no? Entonces sí cuesta tan solo mencionarlo, si tan solo no puedo tener una conversación con mi pareja o con quien sea, pues algo hay que ir como observando para que entonces podamos vivenciar de una sexualidad mucho más plena, y placentera, que no me genere estas cuestiones como mentales de, ay, esto es pecado, esto está mal, esto no se hace, porque estoy pensando en esto, yo no podría pedirle esto a mi pareja, ay, ¿cómo crees que va a pensar, qué va a decir? Este, tengo deseo, pero ¿cómo lo demuestro? ¿No? O sea, todas estas cosas que al final de cuentas son limitativas y que pues nos impiden porque lo dejamos acá en el pensamiento, ¿no? Las ideas no me permiten llegar como a las acciones y además no puedo como pedir ciertas cosas ni comunicarme por todas estas ideas que tengo de fondo, ¿no? Entonces, pues es cuestionar eso, cuestionarlo, revisarlo y poder ver qué cuestiones me están limitando para irlas, ya sabes, como filtrando, como sacudiéndolas, quitándolas de mi camino y entonces sí poder empezar a vivenciar, y gozar y disfrutar de una sexualidad que me conecte, con la cual me sienta cómoda, independientemente de cómo la viva y la experimente. ¿Sí me explico? Claro. Oye, Estelma, y a manera de conclusión, este podcast surgió también como un plática o un diálogo, un intercambio de ideas de profesionistas. ¿Tú qué consejo les darías a aquellas personas, aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que estén interesados en estudiar psicología hoy en día, que están a lo mejor eligiendo una carrera universitaria y les llame la atención la psicología? ¿Qué consejo les darías? Pues si les llama la atención, creo que es algo que, o sea, pues yo te lo digo, ¿no? Yo amo Sí, mi profesión y me apasiona demasiado. Entonces, pues adelante, o sea, yo creo que es importante que lo sigan, pero también creo que es muy, muy importante la parte ética, ¿no? O sea, sobre todo porque el trabajo en la psicología es con personas, ¿no? No trabajas con máquinas, no trabajas con coches, no trabajas con libros, o sea, son personas y al final las personas depositan en ti, pues, confianza, su salud, ¿no? Entonces, sí creo que es importante. Pues que se dé la prioridad como a lo profesional y a lo ético y que al final, entender que la carrera como tal, como psicología, te da un marco teórico, pero no te da una base práctica, ¿no? O sea, no estaría correcto que yo terminé de estudiar psicología y ya puse mi consultorio para atender, porque no tengo una maestría que lo avale, que la maestría al final de cuentas, no necesariamente te va a dar todas las herramientas, pero como te especializas y practicas, pues te da este respaldo, ¿no? ujú, Eh, entonces, sí es como por lo clínico, ¿no? Porque al final pues hay un montón de ramas. Si es educativo, pues es otro tema. Si es laboral, organizacional, pues también es otro tema. Entonces, pues al final creo que solamente sería esta parte de sí subrayar y así con todas las letras en mayúsculas de ser muy éticos, y seguir como profesionalizándose y actualizándose porque pues la carrera te da no sé, un 15% de, sí, de
conocimiento, ¿no? O sea, todo lo demás viene a través de la especialización de acuerdo como a lo que te vaya gustando y que te vaya formando para poder ser esa persona que pueda atender la salud de otros, ¿no? Y atenderse también pues uno mismo también sería otra de las principales cuestiones. Claro, Estelma, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus consejos. Si alguien que esté escuchando este podcast te quiere contactar, te quiere hacer llegar dudas, comentarios, citas, lo que sea, ¿cómo te podemos encontrar? Digamos, en tus redes sociales, algún correo, algún contacto que tengas. Pues sí, en mi Facebook es Estelma Aranda. Ujú, Em, Mi correo es estelma, th, ujú. estelmaar@gmail.com. Y mi teléfono pues es 477-577-4197. Y ya pues por esos medios, bienvenidas todas las dudas y preguntas. Excelente, Estelma. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Listo, Estelma. Muy bien.